Buenos días a todos. En esa preciosa mañana de domingo que Dios nos regala a todos y a cada uno de nosotros. Buenos días. Vamos a leer una preciosa palabra, está en la carta de los Hebreos. Carta de los Hebreos, capítulo 12. Carta de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, verso 2. Dice la Biblia, voy a leer para ustedes. Dicen las Escrituras: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Dice la Biblia: puestos los ojos en Jesús. Voy a repetir esa frase otra vez. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Damos gracias a Dios por esta preciosa palabra en esta mañana. Quizás vaya a ser breve, quizás vayan a ser unos pocos minutos nada más. Pero mientras hablamos, mientras compartimos esta palabra, estudiamos juntos esta palabra, préstele su mente a esta palabra y compre la palabra, cómprela esa mañana, cómprela a través de la fe. Reciba esta palabra por fe, cómprela por medio de la fe y hágala suya en esta mañana. Creemos que va a ser de gran bendición para usted y para los suyos. Dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús. Oído lo que vamos a decir. La palabra puestos los ojos en Jesús significa mirando intensamente. Puestos los ojos en Jesús, mirando intensamente. Esta expresión también es figurativa de enfocarnos en Jesús y en lo que significa. O sea, enfocarnos en lo que es Jesús y lo que significa Jesús. El nuevo pacto o el evangelio. La nueva alianza, el nuevo pacto o el evangelio de la gracia. Así que a esto se refiere en primera instancia la expresión puestos los ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12, verso 2, ahí estamos estudiando. Ahora sigue diciendo anterior a eso que el autor y el consumador de nuestra fe. Otra expresión de otras versiones bíblicas dice: pues de él procede nuestra fe. Cuando dice el autor, se refiere a que de él procede nuestra fe. Y consumador de la fe quiere decir, él es quien la perfecciona. De él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona. Otra versión de otra Biblia dice, el que inicia y consuma la fe. Él es quien la inicia y él es quien la consuma. De él procede nuestra fe y él es quien perfecciona nuestra fe. La palabra autor del griego archegos, que también viene de una palabra muy parecida que traduce arquitecto. Él es el arquitecto, él es el autor, él es de quien procede, él es la fuente, él es quien inicia nuestra fe, pero también quien perfecciona nuestra fe. Él la inició cuando murió por una causa y él la perfeccionó resucitando entre los muertos por la misma causa. Así que Jesús es entonces el autor y el consumador de nuestra fe. Eso quiere decir que de él procede y él es quien la está perfeccionando. Importante que entendamos esto en esta mañana. Entonces, Hebreos 12, verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. En el antiguo griego, este verbo lleva implícito un difinitivo que significa desviar la mirada de otras cosas. Oído esta palabra. En el griego significa desviar la mirada de otras cosas. Y en un presente significa poner los ojos en Jesús. Desviar la mirada de otras cosas para colocar la mirada solamente sobre la persona de Jesús. Es decir, puestos los ojos en Jesús implica que yo voy a desviar mi mirada de otras cosas, de otras personas, de otros sistemas,
de otras estructuras de pensamiento, de otras filosofías, de otras doctrinas, de otros ideales, de otros héroes, de otras cosas, para ponerlas solamente en la verdad de Jesús, en la persona de Jesús, enfocarnos en Él, colocar todo nuestro enfoque en Él, en su verdad, en su pacto, en su evangelio de gracia. ¿Sí? Significa poner los ojos en Jesús, tener una mirada intensa, es mirarle intensamente a Él, enfocarnos solamente en Él, es lo que nos enseña la palabra al respecto. Ahora, hay una relación con Hebreos capítulo 11, verso 1. Hay una relación, no quiero pasarla por alto. Hebreos 11.1 es un texto de la Biblia, es un pasaje de la Biblia bastante conocido. Dice Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza o la seguridad de lo que se espera. Y es la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Voy a leerlo otra vez. Hebreos 11.1, es pues la fe, la seguridad de lo que se espera. Ahora, esa palabra certeza o seguridad en el griego se escribe upostasis. Esa palabra upostasis significa colocar debajo de, dando así la base o la fundación para algo. En los papiros egipcios se ha encontrado dicho término que significa un título de propiedad. Es el fundamento para garantizar una propiedad o para hacer reclamo por la misma. Así que cuando se refiere o habla ahí acerca de la fe, está hablando de la misma como la que es la seguridad, es decir, es la base, es la fundación, es la que da el fundamento. De ahí en adelante a todo lo que digamos y a todo lo que nosotros hagamos también. Pero en su contexto, según Hebreos capítulo 10, verso 38, que nos dice acerca de la palabra retroceder, en su contexto la fe se refiere también a el que tiene la fe y ha abrazado la fe de Dios, está dispuesto a no retroceder. Jamás habrá de retroceder. La fe en aquel que la acoge, la fe en aquel que la abraza, la fe en aquel que la recibe no le permite retroceder, no le permite volver atrás, no le permite volver a donde estaba antes, sino que le va a ayudar a permanecer firme y le va a llevar hacia adelante. A eso se refiere aquí entonces la fe de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Pero vamos un poco más allá. A la medida que vamos hablando, vamos a entrar un poquito más grueso, más profundo, y vamos a ir compartiendo algo más especial con ustedes. Ahora, no vamos a hablar nada más de la fe, de lo que significa en el griego, de lo que se refiere a la fe en el griego, que la fe en el griego, la palabra es pistis, que significa o quiere decir estar persuadido firmemente de una verdad. Podemos decir para Platón, conocemos los filósofos griegos, uno de ellos de los más famosos, Platón, era un grado de conocimiento con el que se llega a las ideas eternas. Sí, pero vamos a hablar más que del significado de las ideas acerca de la fe en relación a su palabra griega que es pistis. Vamos a hablar un poco más allá de lo que es la fe de Dios también en el hebreo. Ahora, Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, la fe viene del hebreo emuná. Cuando dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, es decir, puestos los ojos en emuná, puestos los ojos en el emuná, que significa firmeza y confianza. La palabra hebrea se escribe E-M-U-N-A-H, emunah. Significa firmeza y confianza y se define como la fuerza con la que nos agarramos o sujetamos de alguien o de algo. Así que a eso se refiere la fe de Dios. Cuando tiene alguien la fe de Dios, tiene la capacidad, tiene la fuerza de Dios, tiene la fuerza espiritual, tiene una fuerza invisible que le permite agarrarse o sujetarse de aquel que le llamó, de aquel que le amó, de aquel que le predestinó, de aquel cuyo nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, la palabra emuná, vamos a seguir hablando del emuná. Cuando hablamos del emuná, es la palabra como se escribe en el hebreo en relación a la fe. Es la fe en el hebreo y significa confianza, credibilidad, no en lo que todos creen, sino en la verdad verdadera, valga la redundancia. La emuná o la fe de Dios no es la confianza o la credibilidad en lo que todos creen, sino creer. Es una confianza, es una fe, pero en la fe verdadera, en la verdad verdadera, la verdad absoluta, en la verdad divina. Si buscamos los significados
de predicación. Vamos a encontrar, según la hermenéutica o la homilética, la predicación se define como la transmisión de una verdad, la exposición de una verdad, hablar acerca de una verdad a través de una personalidad. Pero si la definición la dejamos solamente ahí, podríamos hablar o predicar de cualquier verdad. Hay verdades matemáticas, hay verdades, por ejemplo, como que el orden de los factores no altera el resultado. Decir 2 por 3 es 6 es igual a decir 3 por 2 es 6 también. Verdades biológicas, como hablar del proceso de la fotosíntesis, por ejemplo, que la planta a través de la luz del sol puede desarrollar su propia savia y sus propios alimentos. Hablar del proceso de la fotosíntesis es predicar una verdad también, y así hay muchas verdades. Podemos hablar de verdades físicas, verdades en geometría, verdades en cualquier otra ciencia o cualquier otra materia. Pero cuando definimos la palabra predicación, la palabra predicar o predicación no es solamente la exposición de una verdad, sino que es la exposición, es el hablar una verdad divina. Una verdad divina, es la verdad de Dios, es la verdad en relación a Dios para los hombres. Entonces, cuando hablamos del emunah, cuando hablamos de la fe de Dios, hablamos de una confianza, una credibilidad, no en lo que todos creen, no en cualquier verdad, en verdades físicas, verdades matemáticas, verdades biológicas. Hablamos de una confianza en la verdad verdadera, la verdad absoluta, la verdad divina. Y la verdad es Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, sigamos adelante. Dice el Proverbios capítulo 14, verso 15, el tonto todo lo cree. El tonto todo lo cree. Entonces nos referimos a lo que venimos diciendo. No es creer cualquier cosa que oímos, cualquier cosa que se nos habla o cualquier cosa que nosotros leamos. Es creer, no es creer nada más por creer, no es decir amén solo por decir amén, no es estar de acuerdo con alguien solo por congraciarnos nada más con alguien. Es creer una verdad que sea divina, es creer la verdad verdadera, la verdad absoluta, la verdad de Dios. La verdad de Dios. La emuná cree, confía, abraza y recibe solo lo que es de Dios. Descarta cualquier cosa que no sea Dios. Si tengo la emuná de Dios, creeré cualquier cosa. Pero si no tengo la emuná de Dios, voy a creer cualquier cosa. Pero si tengo la emuná, tengo la fe de Dios, pero si la tengo, entonces confiaré en la revelación y solo la revelación de las sagradas Escrituras. Es interesante nosotros encontrar algo interesante. Hay una idea interesante, ¿verdad? Una idea interesante acerca del creer las Escrituras. Dice que Pablo predicaba, creo que está en el libro de Hechos, en los Hechos capítulo 17. Pablo predicaba, y los hombres de esa ciudad donde Pablo predicaba eran tan nobles que dice la Biblia que ellos buscaban las Escrituras para confirmar lo que Pablo estaba diciendo, para saber si era cierto lo que Pablo estaba predicando. Oído lo que vamos a decir acá, oído a lo siguiente que voy a decir. Pablo predicaba, era el apóstol Pablo. Sin embargo, buscaban las Escrituras los nobles de aquella ciudad para corroborar, confirmar, para tener la certeza, la seguridad que Pablo estaba diciendo y predicando lo correcto. Entonces, a lo que me refiero es que la fe viene por el oír. Sí, citamos Romanos capítulo 10, verso 17. La fe viene por el oír. Pero antes de explicar esa palabra, escuche. El emuná no solo significa fe en hebreo, también significa confianza y significa fidelidad. Tener la emuná de Dios, tener la fe de Dios, es tener entonces su confianza y su fidelidad. Es que nosotros confiamos a Él, nosotros somos fieles a Él, pero Él también nos confía a nosotros y también Él es fiel a nosotros. ¡Wow! Y también eso es lo que significa a la vez que nosotros somos fieles y confiamos en Él, pero que Él también es fiel y confía en nosotros de manera igual. Hebreos, por eso la Biblia dice acá, es interesante acerca de la fe, hablando acerca del emuná de Dios. En Hebreos 12, verso 2 dice, volvamos al texto original para que no lo perdamos de vista. Estamos basándonos en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es decir, colocar de una manera intensa, una mirada intensa, enfocarnos en Jesús nada más y en su verdad,
Eso implica dejar de ver otras cosas, dejar de oír otras cosas para empezar a oír solamente lo que tiene que ver con el Hijo, para empezar a ver todo lo que tiene que ver con el Hijo nada más y dejar de ver otras cosas, oír otras cosas. Eso es importante. Ahora, hablaba ahorita, les decía ahora de Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando Pablo escribió eso, lo dijo porque no todos podían leer. Wow. No todos podían leer, solo podían oír, solo podían escuchar. Así que se trata no solo de oír, sino también de leer, de escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras. Es importante y es necesario que la fe de Dios, el emunaj de Dios, venga no solo por el oír, también viene por el estudiar, el leer, el mirar las escrituras. Recuerdo alguna vez leyendo unas líneas de algún libro de este señor Watchman Nee. Alguna vez leí una línea de un libro de Watchman Nee que decía lo siguiente. Decía él que no leas cuando vayas a leer la Biblia, no la leas con tus ojos nada más. Tienes que abrir los ojos del Espíritu, abrir los ojos del entendimiento para poder descubrir lo que hay ahí en esa palabra que estamos leyendo. Descubrirlo y para que esa palabra se haga viva en nosotros. Y entonces ahí viene la fe. Entonces ahí viene una revelación de las Escrituras que imparte fe a nosotros. En la medida que leemos las Escrituras, que estudiamos las Escrituras, que recibimos luz de la palabra, Dios imparte fe a través de esa palabra en el que la está leyendo, en el que la está estudiando, en el que la está escuchando dentro de su corazón, dentro de su alma y dentro de su espíritu. Entonces no es solo escuchar la palabra, porque hay mucha gente diciendo cosas locas, hay mucha gente diciendo cosas heréticas, hay mucha gente en estos tiempos, dice la Biblia, que serán días de apostasía, los últimos días serán días de apostasía y vendrán muchos enseñando cualquier cantidad de tonterías y cualquier cantidad de herejías y cualquier cantidad de doctrinas de demonios vendrán enseñando. Entonces, y la gente dice, tendrá comezón de oír, muchos serán engañados, muchos serán confundidos, tendrán comezón de oír. Entonces la fe no es solo por el oír, porque hoy usted puede escuchar a gente hablar herejías y a gente hablar fábulas y a gente hablar historias que no tienen nada que ver con la revelación de las Escrituras. Permítame decirle algo. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando dice la Biblia que cuando Pablo escribió, toda la Escritura es inspirada por Dios, nos está pidiendo que nosotros volvamos a la fuente. Que volvamos a la fuente, que nos importe la fuente, que nosotros escuchemos la voz de Dios a través de la fuente de las Escrituras. A través de la fuente de las Escrituras. Ojo, y está citando no al Talmud. Está citando no al Zohar, está citando no al Halalá, está citando no a la Cabala judía, está citando en las Escrituras inspiradas por Dios. En otras palabras, estaba citando la Torá. La Torá, ni siquiera el Nuevo Testamento estaba completamente escrito. Cuando Pablo dice toda la Escritura es inspirada por Dios, ni siquiera el Nuevo Testamento estaba totalmente escrito, terminado, completo, o se había empezado quizás a escribir. No tengo los datos concretos, los datos exactos, pero el Nuevo Testamento no estaba totalmente escrito. Así que Pablo no se está refiriendo a las cartas de los apóstoles o a los evangelios. Pablo exacta o directamente se está refiriendo a la Torá de los judíos, a la ley de los judíos, lo que nosotros conocemos como los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, importante, ni aún el Nuevo Testamento estaba Pablo incluyéndolo, ni las cartas apostólicas estaban escritas. Así que se refiere a la Micra o a la Torá, la ley, los profetas y ahora a los escritos de los apóstoles. Bueno, ya vendrán después. Esta escritura es la que nos da la fe, es la que nos da el emunaj. No son nada más las cosas que mencioné ahorita, las interpretaciones de los pensamientos de las diferentes escuelas judías, la Cábala, el Zohar, etc. Es la revelación, es la luz, es la voz de Dios, el Espíritu que está escondida, que está encriptada ahí en las Escrituras antiguas, en la Torá de los judíos.
Ahora, el emuná, volvamos acá a la palabra emunaj. La palabra emunaj se traduce así, literalmente en el hebreo se traduce así. Es yo creo, y porque yo creo confío, y porque yo creo y confío voy a obedecer. Otra vez, lo voy a decir otra vez. El emunaj es como yo creo, y porque creo confío. Y porque estoy creyendo y confiando, entonces voy a obedecer. Quiero decirle, nadie puede obedecer lo que no cree. Nadie puede hacer aquello que no está creyendo. Así que la base de la obediencia en la vida cristiana es la fe también. Porque nadie va a obedecer algo que no está creyendo. La vida de obediencia con la que luchan muchos cristianos y evangélicos carnales. La vida de obediencia con la que luchan mucha gente en muchos lugares no depende de nuestro esfuerzo, no depende de que tratemos de obedecer, no. Es que nosotros primeramente creamos a Dios. Cuando creemos a Dios, cuando confiamos en Él, cuando somos fieles a Él, cuando nosotros entonces realmente hemos creído, entonces naturalmente, de manera natural, de manera espontánea, vamos a obedecer de manera normal, sin esfuerzo, sin forzarnos, sin hacerlo en nuestra carne. Mucha gente forzándose, y cuando nos esforzamos por obedecer y tratamos de obedecer y trabajamos duro todo un día para obedecer, resulta que lo estamos haciendo en nuestra fuerza, lo estamos haciendo en nuestra naturaleza, lo estamos haciendo en nuestra carne, nada más. No lo estamos haciendo en la vida, por la vida del Espíritu, por la fe de Dios en nosotros. Vamos a fracasar. Vamos a fracasar una vez, 2 veces, 3 veces, vez tras vez, vamos a fracasar. Pero cuando permitimos que Jesús, que habita por la fe, que vive por la fe, que está dentro de nosotros por la emunaj de Dios, cuando permitimos que Él sea nuestra obediencia, wow, Él es nuestra obediencia. Jesús es nuestra obediencia. Él no solamente es tu salvación, Él no solamente es tu esperanza, Él no solamente es tu sanador, Él no solamente es tu proveedor, Él es tu obediencia. Y si Él habita dentro de nosotros por la fe, si Él vive dentro de nosotros por la fe, Él es nuestra obediencia y Él va a obedecer a través de nosotros. La obediencia será natural, será normal, será espontánea. Habremos de obedecer porque ya hemos creído. Habremos de hacer lo que tenemos que hacer según que Dios nos haya hablado, nos haya mandado, nos haya dirigido, nos haya guiado. Lo vamos a hacer porque es Él el que lo hace a través de nosotros. No es en nuestras fuerzas, es Dios haciéndolo a través de nosotros. ¿Sabe? Importante esto. Escuche esto. En la ley era el hombre haciendo. En la gracia es Dios haciendo a través de nosotros. Wow. Es Dios haciéndolo todo a través de nosotros. Entonces esto es el emunaj. El emunaj o la fe de Dios es yo creo, y porque creo confío, y porque creo y confío voy a obedecer o estoy obedeciendo. Porque nadie obedece lo que no cree y no confía. Así se define la fe en el hebreo, el emunaj en el hebreo. Ahora, importante, encontramos esta palabra emuná. Quiero ir entrando un poquito más fuerte. La palabra emuná la encontramos en Éxodo capítulo 17, versículo 2. Dice la Biblia, y así, refiriéndose a Moisés cuando estaba ya arriba en la cumbre del monte, levantando sus manos para que el pueblo de Dios venciera en la batalla. Ustedes recuerdan, Éxodo capítulo 17, verso 2. Dice la Escritura, y así sus manos se quedaron firmes. Cuando vinieron esos hombres, cada uno a un lado, uno a la izquierda, otro a la derecha, y levantaron las manos de Moisés, porque las manos de Moisés se cansaban, ¿verdad? Se debilitaban. Pero vinieron y levantaron sus manos para que el pueblo de Dios venciera en la batalla, mientras Moisés tenía las manos arriba. Dice, y así sus manos quedaron entonces firmes. La palabra firme ahí es emunaj. Emunaj, dice, y sus manos estuvieron firmes hasta que se puso el sol. Wow. Vamos a estar firmes, vamos a estar erguidos, vamos a estar en línea en función del propósito de Dios. Vamos a estar siempre como cabeza arriba. Vamos a estar siempre expresando el poder y la victoria que ya Jesús nos ha dado
Cuando permitimos que la emuná de Dios nos sostenga, cuando permitimos que la fe de Dios nos sostenga, cuando nos abrazamos sin reservas, cuando acogemos sin reservas la fe de Dios en nuestras vidas. Ahora, la palabra, hay muchos textos para citar, pero la palabra emuná, la raíz de la palabra emuná es como la palabra amán. La raíz de la palabra emuná es común con la palabra amán. Amán es traducida en algunos pasajes así. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, verso 6, dice la Biblia respecto a Abraham y a Dios. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice que habría de hacerlo grande, y le dice y le da cualquier cantidad de promesas, ¿verdad? Entonces, allí dice Génesis capítulo 15, verso 6, y Abraham le creyó a Dios. Wow. Dice, Abraham creyó. La palabra ahí creer, la palabra creer es la palabra amán, que también es emunaj, es decir, cuando permitimos que la fe de Dios cale dentro de nosotros, cuando nos abrimos sin reservas, sin prejuicios, sin miedos, cuando nosotros abrazamos, cuando nos aferramos a Dios, a la esperanza, a las promesas de Dios, entonces ahí estamos creyendo, y esa credibilidad, esa confianza a Él y a su palabra nos va delante de Dios, nos va a justificar, no solamente a justificarte, sino que va a justificar a Dios para que te bendiga todavía más. Va a justificar a Dios, le va a dar razones a Dios para que tú puedas seguir adelante. No es que Dios necesite razones para bendecirte, o razones para prosperarte, o razones para que vayas hacia adelante, más allá de la razón que Jesús, de la obra terminada de Jesús en la cruz en nuestro favor. Pero es una manera de decir o de expresar que la fe de Dios atrae el favor. La fe de Dios en nosotros atrae el favor que Jesús logró para nosotros. La fe de Dios en nosotros atrae la bendición de Dios para nosotros. Ahora, quiero que en esta mañana quiero darle palabras de aliento, palabras de esperanza, palabras de fe, palabras de vida, palabras de poder a alguien que se encuentra desanimado, a alguien que se encuentra caído con los brazos cruzados, a alguien que de pronto ha pensado en tirar la toalla, si no es que ya ha tirado la toalla. Quiero darle palabras de fe, palabras de esperanza, palabras de poder a alguien que cree que su vida no ha sido otra sino derrotas y fracasos y miserias y mediocridad. Pero en esta mañana Dios trae una palabra de fe para alguien, para levantarte, para afirmarte, para justificar a Dios el hecho de que nuevamente te use otra vez. Hay gente que necesita volver a su función, hay gente que necesita volver al diseño original de Dios, hay gente que necesita volver en línea con la asignación que Dios le ha dado, hay gente que necesita otra vez abrir sus ojos espirituales, hay gente que necesita otra vez asirse de aquello para lo cual Dios le ha dado vida. Y en esta mañana es usted, soy yo, somos nosotros. Dios todavía tiene propósitos con usted. Pero vamos más allá. Hebreos capítulo 12, la Biblia está diciendo, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús. Wow, a mí me encanta hablar de Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Decíamos que poner los ojos en Jesús significa una mirada intensa. Significa también enfocarnos en Él, desenfocándonos de lo demás. Es decir, poner todo nuestro enfoque en Él, pero al mismo tiempo dejar de mirar o escuchar cualquier otra cosa que no sea Él. Puesto los ojos en Jesús, dice, el autor y el consumador de nuestra fe. Es decir, el que la inicia, de Él procede nuestra fe, ¿sí? Y Él es quien la va a perfeccionar. Él está perfeccionando tu fe. Quiero darle palabras de fe, de ánimo a alguien en esta mañana. Cuando usted escucha esta palabra, quizás más tarde, cuando usted reciba este mensaje, quizás luego, mañana, pero entiéndame esto en esta hora, entienda lo que le quiero decir en esta hora. Dios desea todavía algo con usted. Dios todavía quiere algo con usted. Y es importante que en esta mañana
recibamos esa fe viva de Dios, para que sea avivada nuestra fe, sea avivada nuestra vida espiritual, para que volvamos a la fuente que es Él. Él es la fuente. Él es la fuente. Por lo que has pasado no ha sido tiempo perdido. Hay gente que ha pasado meses y años tras año, viviendo una vida quizás perdiendo los años, y pareciera que es años perdidos, pero te digo en esta mañana, no son años perdidos. Fue un tiempo de preparación, para lo que estás a punto de ver ahora. Tiempo de preparación. Jesús ha venido perfeccionando, el Espíritu de Dios ha venido perfeccionando tu fe, venido perfeccionando tu esperanza, tu confianza, ha venido revelándote poco a poco, y lo entenderás luego al final. Ha venido revelando poco a poco en cada situación hacia dónde te quiere guiar, a dónde te quiere llevar, cuál es el propósito y el destino final con usted y con los suyos. Porque Dios todavía no ha terminado. Dios no ha terminado. Pero cuando hablamos de Jesús, el autor y el consumador de la fe, tenemos que desglosar todavía más la palabra fe. Porque si Él es el autor de la fe, si Él es el consumador de la fe, Él es todo lo que tiene que ver con la fe. Él es todo lo que significa la fe. Por Él hay fe. Para Él es la fe. Tenemos entonces que desglosar la palabra fe en el hebreo, porque en cada letra de esta palabra hebrea acerca de la fe, el emunaj, encontramos a Jesús. ¡Wow! Encontramos al Hijo de Dios. Encontramos toda la obra de Jesús a nuestro favor. ¡Wow! Ahora escuche bien. El alefet o el alfabeto hebreo fue creado por un grupo de unos masoretas. Los masoretas son un grupo de judíos que añadieron vocales para facilitar la formación de palabras. Así que hablemos del alfabeto hebreo. En el alfabeto hebreo vamos a desglosar la palabra fe. Al desglosar la palabra fe estamos hablando de la palabra emunaj. La palabra emunaj en nuestro español tiene la E, la M, la U, la N, la A y la H. Yo no le puedo escribir acá cómo se escribe en el hebreo, ¿verdad? Pero voy a tratar de darle por lo menos la criptografía de cada una de las letras. Pero lo más importante acá es lo que esconde cada una de esas letras en relación a aquel que es el autor y el consumador de la fe. La misma palabra, o las letras de la misma palabra en el hebreo acerca de la fe esconde verdades y principios. La obra redentora, la obra magnífica y extraordinaria de Jesús por todos y cada uno de nosotros. Y con esto voy a terminar. Pero permítame explicársela una por una lo más breve posible. La primera palabra que nosotros encontramos es la palabra Aleph. La palabra Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Esta letra Aleph está asociada con un término hebreo que es Elohim, que se usa para referirse a la plenitud de Dios. También esta letra se asocia con el nombre sagrado de Dios, Yahweh, en cuanto a su valor numérico, que es el número 26. Ahora, preste atención a esto que lo voy a decir acá. Los tres trazos de la letra Aleph, porque la letra Aleph tiene tres trazos. Tiene uno hacia arriba, tiene uno en la mitad y tiene otro hacia abajo, cada uno en una esquina diferente. Entonces tiene tres trazos la letra Aleph. Ahora escuche bien, los tres trazos de la letra Aleph corresponden a otras tres letras que encontramos y que nos da un número obteniendo un valor de 26, que es el mismo tetragrama de Yahweh, la que acabamos de citar ahorita, con la que está intrínsecamente relacionada también la letra Aleph. Y la letra Aleph, leída de atrás hacia adelante, porque en la cultura hebrea o en el idioma hebreo hay una práctica que es normal para ellos, que es leer de atrás hacia adelante, leer las palabras de atrás hacia adelante para descubrir significados. Y leyéndose la palabra Aleph, la primera letra que hemos mencionado acá para describir emunaj, el emunaj, entonces encontramos al leerla de atrás hacia adelante la palabra Pelé. Se dice Pelé, que significa literalmente maravilla. Significa maravilla.
Así que el título admirable o maravilla que usó el ángel en Lucas capítulo 13, verso 18. Ustedes recuerdan la historia cuando el ángel se le apareció a Manoah, que habría sido el padre de Sansón. Dice, se le apareció el ángel para advertirlo, hablarle acerca del hijo que habrían de tener, que era Sansón. Dice que él preguntaron por su nombre y su nombre era admirable o maravilla en Jueces capítulo 13 verso 18. Es la letra Aleph leída de atrás hacia adelante. Así que Pelé esconde la divinidad, por lo que sabemos que era una teofanía de Jesús. Aquel ángel no era otra cosa que una teofanía de Jesús, era una manifestación de Jesús, el Hijo de Dios. Wow. Ahí encontramos entonces primeramente a Jesús en la letra Aleph. La segunda letra que nosotros encontramos es la letra Mem. La segunda letra es la letra Mem. Estamos desglosando la palabra fe en el hebreo. En el hebreo se escribe emunah. Vamos por la segunda letra de la palabra emunah, que significa fe. Y esta segunda letra se escribe o se dice Mem. La palabra Mem, así corresponde a, es la número 13 en el alfabeto hebreo. Su pictografía antigua es una imagen del agua. Wow. La pictografía, cuando hablamos de pictografía, es la imagen que la representa, es su antigua imagen, sí, su imagen era el agua, en otra palabra para aguas en el plural es maim. Así que Jesús se identifica con el agua en una edición de esta fiesta, de la fiesta de los tabernáculos, al decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan capítulo 7 versículo 37. Wow. Dice la Biblia, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan capítulo 7 verso 37. Ese mismo último día de la fiesta se recogía agua en un cántaro del estanque de Siloé, que luego se derramaba, esas aguas se derramaban en el altar, tipificando la regeneración y el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Mire nada más todo lo que esconde la letra Mem. La letra Mem, que significa o es representada por una pictografía de agua, es agua. Y Jesús dijo, yo tengo el agua de vida. El que viene a mí y bebe no tendrá sed jamás. Wow. El último gran día de la fiesta, Jesús dijo estas palabras. Quien traía el agua era el sacerdote que ascendía, era el que ascendía luego de haber descendido, quien venía luego de haber ido, haciendo un paralelo con Jesús, quien cuando se encarnó descendió y luego cuando resucitó ascendió a los cielos por la misma resurrección. Wow, esta palabra esconde al autor y al consumador de la fe. ¿Cuál palabra? La palabra que es para la fe, emunah en el hebreo. Ahora, la tercera letra, escúcheme bien, oído. La tercera letra en el hebreo es Bab. Bab. La palabra Bab es la sexta letra en el alfabeto hebreo y es la tercera que estamos estudiando acá en la palabra emunah, que es la que se escribe en hebreo como fe, como la que nosotros conocemos fe acá en el español. Así que la letra Bab es la sexta del alfabeto. Su valor numérico es 6. Oído lo que voy a decir acá. Es la sexta del alfabeto. Su valor numérico es el 6. Su pictografía se asemeja a un hombre que está de pie. El hombre fue creado en el sexto día. Wow, otra vez. Es la sexta del alfabeto, ¿sí? Su valor numérico es el 6. Así el hombre fue creado en el sexto día. Así como hubo un primer Adán, también hubo un postrer Adán llamado Jesús, el que nosotros conocemos. Por eso el mismo Jesús se autodenomina Ben Adán. Ben Adán, que significa el hijo del hombre. Wow. La palabra Bab es la sexta letra, significa gancho o anzuelo. Ya lo voy a decir por qué. Como prefijo, hablando de la gramática española, como prefijo antes de una palabra, la letra Bab equivale a la conjunción o conector y. A la conjunción o el conector y. Como conjunción o conector y, la Bab conecta más de un elemento. La I es un conector en nuestro idioma. Por ejemplo, usted dice fulano de tal y otra persona. Ahí un ejemplo más. La casa de la esquina y
las casas del frente. La palabra y es una conjunción o un conector. Y como conjunción o conector, y la bab también esta es la que conecta a más de un elemento. En el hombre creado el sexto día se conectan dos naturalezas, la espiritual y lo humano. Tras el pecado, tras la caída, la conexión se perdió. La función de Jesús entonces era como la bab, que es un conector, como la I, es volver a conectarnos con el Padre. ¡Wow! ¡Qué palabra! Celebre a Dios por esto. En cada letra de la palabra hebrea emunaf, que significa fe, encontramos al autor y al consumador de la fe. ¡Wow! Pero sigamos para terminar. Sigue la siguiente palabra. La siguiente palabra es la palabra nun. La palabra nun, que es la palabra número 14 en el alfabeto hebreo. Al observar el trazo de la letra nun, no es palabra, perdón, es la letra. Al observar el trazo de la letra nun, refleja o muestra a alguien sobre sus rodillas y la mirada al cielo. En su pictografía primaria, la nun era un pez. Recordemos que la letra recordemos que la letra mem la representa el agua. Hablamos ahorita que mem está representada por el agua, y Jesús dijo en el último gran día de la fiesta: el que tenga sed venga a mí y beba. Él es el agua. Ahora recordemos que la letra mem representa el agua, y el pez vive es en el agua. Otra vez. Estamos diciendo que en su pictografía primaria la letra nun era un pez. Era un pez, y recordemos que la letra mem la representa el agua, y el pez vive en el agua. Así los creyentes viven en el Mesías, que es Jesús. ¡Wow! Vivimos en Él. Él es el agua y nosotros somos los peces. Él es el agua y nosotros somos los peces. Mire cómo esta letra nun de la palabra hebrea emunaj, que significa fe, contiene al autor y al consumador de la fe, que es Jesús. Según Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pero hay más. El término multiplíquense se remite a pez o a desovar en el original hebreo, como desovan los peces en el agua, según Génesis capítulo 48, verso 16. Cuando Dios le prometió a Jacob, así que su descendencia sería como los peces del mar. Recuerdan que Jacob ya estaba en Egipto, estaba con José, estaban los hijos de Jacob ahí, estaban los hermanos de José, ya estaban todos reunidos en Egipto. Cuando ya Jacob habría de morir, él da una bendición. Dentro de esa bendición o profecía, el Dios promete que su descendencia sería como los peces del mar. Ahora, escuche bien esto. Sus tribus y descendientes se hicieron miles de millones, usted sabe. Fueron 12 tribus, pero luego las tribus se dividieron cuando fueron ya un reino. El reino se dividió en el norte, el reino del sur. Fueron 10 tribus de Israel. Fueron 10 tribus de Israel y 2 tribus, el reino de Judá. El reino de Judá y sus tribus y sus descendientes se hicieron miles de millones entre los gentiles luego de los cautiverios. Usted sabe que la nación luego fue invadida, fueron llenos de conquistadores. Vinieron los babilónicos, vinieron los medos y los persas, vinieron después los sirios, vinieron después los griegos, vinieron después los romanos. Entonces todos estos miles de millones se perdieron o se esparcieron, quedaron ocultos entre el pueblo gentil. También por eso Jesús nos llamó a nosotros pescadores de hombres. ¡Wow! ¿Se acuerda cuando Jesús llama a Pedro y le dice a él y a sus amigos: ustedes ya no pescarán peces en el mar, ahora serán pescadores de hombres, pescadores de hombres? Porque nosotros somos peces. Ellos eran peces también, representados por el pez. Y eran judíos. Fueron judíos helenizados. Judíos que después de las diásporas, de las dispersiones, después de los cautiverios, quedaron esparcidos por todas las naciones de la tierra. Y a todos ellos, cuando vamos nosotros, le predicamos a los gentiles, cuando predicamos a las naciones, cuando predicamos a los pueblos, cuando predicamos a todas las gentes, entre ellos hay judíos, y a ellos también los estamos pescando, porque son peces, los peces de los que Dios habló, que habrían de ser miles de millones, habrían de multiplicarse en medio, así como se multiplican en la mar, habrían de multiplicarse sus descendientes, los descendientes de Jacob, en toda la mar de este mundo habrían de multiplicarse, y a ellos fuimos enviados nosotros también, fuimos hechos pescadores de hombres, estamos pescando
peces en las aguas de este mundo. ¡Wow! Ahora, entienda esto. También por eso es que Jesús, lo dije, nos llamó pescadores. Ir tanto por los gentiles como por los judíos que viven entre los gentiles, descendientes judíos helenizados y escondidos entre los gentiles por siglos, hoy siendo pescados también por el evangelio de Cristo. ¡Wow! Mire cómo se encuentra no solo Jesús, sino la obra de Jesús. No solo la obra, sino ¿cómo se llama? La gran comisión, la encomienda de Jesús de ir y predicar a todo el mundo este evangelio, de hacer discípulos a todas las naciones. La encontramos aquí encriptada en una letra de la palabra emunah, que es la palabra fe en el hebreo. Mire cómo se encuentra el autor y el consumador de la misma fe aquí, nada más en esta letra, que es la letra nun. Wow. Voy a ir terminando. Creo que una de las últimas palabras es la Hei. La Hei se escribe H-E-Y. La Hei es la quinta letra y su valor numérico es el 5. Su ideograma es como una ventana abierta o una persona con las manos alzadas. Parece una ventana. Esa letra son como es muy parecida a su ideograma o su pictografía. Es muy parecida a una ventana, ¿sí? También nos habla del Mesías, de Jesús, como una ventana. Él es un refrescante hálito de vida. Él deja entrar la luz. Así como por medio de una ventana usted puede ver la luz y entra la brisa, entra el aire y refresca la casa. Ese es Jesús para nosotros, por medio del cual nuestra vida toma paz, nuestra vida recibe la luz de Dios. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y Él vino a alumbrarnos a nosotros, luces que fuimos emanadas de Él hace mucho tiempo, antes de la eternidad. Vino a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para revelarnos el propósito y la salvación de Dios para nosotros y con nosotros. Le estamos hablando, le estamos predicando en esta mañana una palabra de fe. La Biblia dice, Hebreos capítulo 12, versículo 2, Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es la fe viva. Y aún en cada letra de la palabra fe en el hebreo, como lo acabamos de explicar, encontramos la obra de Jesús, encontramos la vida de Jesús, encontramos los beneficios de la obra redentora de Jesús en la cruz para usted y para mí. No le estoy hablando de tener una fe natural, no le estoy hablando de tener una fe con el pensamiento occidental, el pensamiento de los griegos, una fe según el significado de la palabra griega pistis, que esa es la que traduce en el griego fe. No le estoy hablando de la palabra griega, le estoy hablando de la palabra hebrea. ¿Por qué el hebreo? Porque la salvación viene de los judíos, porque todas las palabras hay que estudiarlas en su idioma original, que es el hebreo, y la salvación viene de los judíos. El idioma de los judíos es el hebreo. Y ahí en el hebreo encontramos nosotros, en cada letra de esa palabra fe, encontramos las enseñanzas de Jesús, la salvación de Jesús, la redención de Jesús, la liberación de Jesús. Encontramos la persona viva de Jesús. Y en esta mañana ese Jesús todavía está vivo para usted. Ese Hijo de Dios, ese Ben Adán, el Hijo del Hombre, todavía está vivo para usted. Yo no sé cuál es su problema, pero no hay nada que pueda ser más grande que la fe de Dios. La fe de Dios te puede resolver ese problema. Yo no sé cuál sea su enfermedad, pero no hay enfermedad que la fe en Jesús, la fe en el Hijo de Dios no te pueda resolver y no te pueda sanar. La Biblia dice, por sus llagas fuimos curados y fuimos sanados. Alguien que abrace la fe de Dios, alguien que confíe y abrace la promesa de Dios, y verá la fe viva de Dios obrando y esa enfermedad siendo anulada en el nombre poderoso de Jesús. Esta es una mañana para el que tiene sus manos caídas las vuelva a levantar. Esta es una mañana para el que tiene los pies débiles los vuelva a afirmar, porque el Dios que usted tiene no es solamente grande. Algunos dicen, Dios es grande. Le tengo noticias, Dios no solamente es grande, Dios es más grande que lo grande. ¡Wow! Dios es más grande que lo grande. Es más extraordinario que lo que nosotros llamamos extraordinario. Y no hay nada que nuestro Dios no pueda hacer con usted. Si usted confía en Él, usted abraza la fe de Dios,
no habrá nada que le sea imposible. El autor y el consumador de la fe habita en nosotros por la fe. Vive dentro de nosotros por la fe. Él está contenido, su espíritu está contenido dentro de nosotros por la fe. Él se ha contraído, se ha reducido, se ha minimizado, si me permiten usar la palabra. Él se ha empequeñecido para meterse dentro de nosotros. Dentro de usted hay un Dios de gloria, un Dios de poder, un Dios de maravillas, un Dios de sanidad, un Dios de provisión, un Dios de salvación. Y no hay nada que para usted, si confía, sea imposible. Así que en esta mañana, la invitación para usted, la invitación a su vida de parte de Dios es para que se llene de ese emunaj, se llene de esa palabra viva de Dios. Y por esa palabra viva, por esa palabra de fe, por esa palabra de autoridad que nos da la fe cuando creemos en ella y la abrazamos, usted se levante y empiece a caminar por encima de las circunstancias. Usted se afirme y empiece a dar un ejemplo vivo del Dios que resucitó entre los muertos, a Jesús, el Hijo de Dios. Damos gracias a Dios por esta palabra en esta mañana. Quiero orar para bendecirle. Padre, bendigo cada vida en esta mañana. Bendigo cada persona, Señor, que ha recibido tu palabra en esta mañana. Señor, que podamos entender que no es solamente escuchar para tener fe, es estudiar y escudriñar las Escrituras, tu palabra, que son las que dan testimonio vivo, Señor. Que podamos en esta mañana, por medio de la palabra de fe y la palabra viva, levantarnos con poder a cumplir el propósito por el cual tú nos has dado vida, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro una atmósfera de fe sobre cada persona en esta hora. Yo declaro en esta mañana que viene una luz de entendimiento, que viene una porción especial de la fe de Dios a cada persona. Que lo que no podías hacer, lo vas a hacer. Que lo que no podías lograr, lo vas a lograr. Que lo que no podías alcanzar, lo vas a alcanzar. Yo declaro en esta mañana, en el nombre de Jesús, que toda carga, toda opresión de desánimo, de desaliento, de incredulidad, de debilidad se ha ido por el poder de esta palabra. Señor, te damos gracias. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esta mañana. Les bendecimos. Aquí queda colgada la transmisión. Queda colgada la transmisión para que usted vuelva a escuchar ese mensaje en un rato. Vuelva a escuchar esta palabra en un momento. Vuelva a escuchar esta palabra de fe, que sé que te va a levantar y sé que te abrirá los ojos y sé que irás entonces por medio de esta palabra a tomar lo que es tuyo y a conquistar lo que es tuyo y a alcanzar lo que ya Dios puso a tu alcance. Te bendijo. Estuvo con ustedes su amigo Luis Fernando Ruéndez.